Y rendición de cuentas y una fiscalización eficaz social. Bueno, paso, desafortunadamente hay que pasar a las malas noticias. La verdad es casi me disculpo, pero vamos a tener que hablar sobre la reforma tributaria, los impuestos. Este es el ejercicio claro. Para ser exitosa debe cumplir diversos principios por la magnitud del esfuerzo requerido. Tenemos que recaudar alrededor del 10% del producto adicional para gastar en infraestructura, en gastos sociales. Necesitamos 10% del producto más después de quitar todo lo que nos sirve. Esto requiere un plan de ruta con un rumbo claro, una secuencia bien planeada. No debe presentarse como se han presentado las últimas pseudo-reformas fiscales, que todas han sido misceláneas fiscales. Todas son recaudatorias. A ningún ciudadano lo mueve decir que el gobierno tiene que recaudar 3% más del producto. ¿Qué diablos es eso? Reformas recaudatorias no sirven para nada, no generan apoyo social. Es efectivamente, bueno, viene otra vez el gobierno con otra reforma CISAR que nos va a pegar a todos y quién sabe qué van a gastar. O peor, alguien se lo va a clavar, otro complemento porque la gente no quiere pagar impuestos. Bueno, tiene que justificarse con un gran objetivo que sustente una movilización social. La más importante es decir, esto va a servir para hacer una reforma social de veras, como se planteó en la mañana. Si el dinero va para que todos los mexicanos tengan acceso a los derechos, está planteado en la Constitución, que son letra muerta. Con esto vamos a dar segura salud universal general. Con esto vamos a dar educación de calidad. Con esto vamos a duplicar la infraestructura. Con esto vamos a hacer una reforma energética que permita a Pemex, en lugar de ser la caja del gobierno, la vaca de ordeña, que pueda Pemex ser un motor de desarrollo. Eso sí mueve a la gente. Si pagando esto un derecho, una salud universal, o muy importante se ha planteado un seguro de desempleo, particularmente a los jóvenes que no tienen empleo, que se les pueda dar seguro de empleo y capacitación. Eso sí, si me garantizas que va a hacer esto, pues a lo mejor pago impuestos, ¿no? Esto requiere que sea un pacto social. Y se ha planteado, esa es una idea que yo de lejos no está, se necesita un Consejo Económico y Social, en que en ese Consejo Económico y Social estén presentes los principales actores económicos y sociales. La reforma no puede hacer como se ha planteado hasta ahora. Todo el mundo plantea reformas tributarias siempre sobre los dueños de mi compadre. ¿Cuál es el impuesto que no me toca pagar a mí? Pues es el que quiero, ¿no? El que me afecta, no es el otro. Es siempre sobre los dueños de mi compadre. Y la otra cosa es casi un ministro de Hacienda del siglo XVII, desafortunadamente es una muy buena definición, define lo que es una reforma hacendaria. Es maximizar la extracción de las plumas del ganso, minimizando los trasnidos. Eso es la definición. De eso se trata, ¿no? Y bueno, que finalmente pues haya para que el caso sea gordito y es muy importante. Ahora voy a hablar de los impuestos concretos. Uno que yo creo que es bueno, que las noticias lo estamos aquí. Lamentablemente en México, el impuesto olvidado de todo el debate nacional es el impuesto sobre la renta, es decir, los ingresos de las personas físicas. Este es el impuesto por excelencia que recauda y redistribuye personas físicas. Este es un impuesto prioritario. Eso estamos más mal. En comparaciones internacionales, en México y en América Latina, recaudamos 2% del producto. Los países avanzados de la OCDE recaudan 10%. Es causa muy importante de la desigualdad. Antes de este impuesto, los países europeos, México, Brasil, estamos iguales. Con un coeficiente de Gini, que es la forma de medir desigualdad, que es 0.50, que es muy alto. Después del impuesto a la renta de personas físicas, Francia, Italia, España, bajan a 0.30. Entonces seguimos iguales. Es el impuesto que combate la desigualdad y es una vergüenza nacional que este impuesto sobre la renta progresista nadie lo discute. Para colmo, algunos de las gentes más ricas del mundo, Buffett en Estados Unidos, el dueño de la Ferrari,
un grupo de los 20 ricos más importantes de Francia, dijeron, hay que cobrar más impuestos a los grupos de altos ingresos. Ahí es donde hay que cobrar más para combatir la desigualdad y para que el Estado tenga dinero. En México, la tasa máxima impuesto sobre las personas físicas es 30%. Alcanza es básicamente el 30% para alguien que gana 30,000 pesos mensuales de ingreso. 30,000 pesos mensuales de ingreso quiere decir que un asistente o un técnico bien pagado de un multimillonario con sus 30,000 pesos de ingreso mensual paga lo mismo que el que gana 30 millones de ingresos mensuales. Y es lo que dijo Warren Buffett. Yo en Estados Unidos me avergüenza, pago 16%. Mi secretaria paga, que nada más paga un impuesto, que es ganancias de capital. Y mi secretaria sí paga 35%. Esto, pues aquí también lo ha dicho, pero es el caso. Una de las propuestas importantes, está implícita en el documento, es que tenemos que tener un impuesto sobre la renta progresivo, de tal suerte que los ingresos millonarios se les suban, por decir algo, a 35%. Los ingresos millonarios, repito, en Estados Unidos es 40, en Canadá es 42, pero ya se cuida a 35. ¿Y eso qué permite? Que el de clase media que paga 30%, que es el caso de que gana 30,000 pesos, que es clase media, pero ese en lugar de pagar 30 pagaría 23 o 22. Es una reforma muy importante que nadie menciona. Debe haber un impuesto sobre las ganancias de capital, es decir, las ganancias de bolsa. Debe haber un impuesto, lo tiene Estados Unidos. Es más, como digo, Buffett y el candidato del republicano Romney, ese tipo de impuesto que pagan es 16%. Ese impuesto tiene que introducirse en México, también una propuesta. Otra, está resucitando en la discusión en Europa, en España, en Francia, es lo que se llama el impuesto patrimonial. Es el impuesto a la riqueza. ¿Cuál es la importancia de gravar la riqueza? Alguna vez platicando con un ministro de Hacienda de la Nación Española me dijo, este impuesto es chiquito, puede ser 0.5%, no importa. Lo que pasa es que lo que importa de eso es que yo en España lo que hicimos es que veíamos que un español que obviamente tenía 10 casas de campo, 5 pisos en Madrid, yate, Ferraris, pagaba 10,000 pesetas, es lo que pagaba, pero su patrimonio era enorme. El ver cuál es el patrimonio de la gente, y dice, bueno, es que si tienes este patrimonio, pagas un impuesto simbólico, pero si pagas, ese es tu patrimonio, tienes que pagar impuestos sobre la renta a las personas que reflejan un patrimonio enorme, inclusive dice, ese sí se puede acreditar, no importa, lo importante es que se declara. Bueno, no puedo evitar eso, me han tocado 2 legislaturas, ¿verdad? Es un tema que casi ha sido, yo digo, alguna vez tuve que hacer penitencia, pues mi penitencia fue que en 2 legislaturas me tocó discutir el IVA, entonces esa fue mi cruz, pues tuve que discutir el IVA, fue 2 veces penitencia. No podemos evitar discutir, sin embargo, el IVA. ¿Por qué no podemos evitar? Bueno, y una cosa que sí, muchas veces en México se dice, la reforma tributaria es sinónimo del IVA. Pues no, el IVA es un impuesto. Entonces no puede ser, la reforma tributaria no puede ser igual al IVA, porque de entrada la matamos. Ya dijo uno que sí es importante, porque se grava más a los ricos, que es el principio constitucional. Pero ¿por qué no podemos evitar, esto me gustaría, esto llevo estudiarlo como penitencia ahí, a ver qué digo, ¿no? El IVA es la gran máquina recaudatoria. No podemos evitar lo que es la gran máquina recaudatoria. Ahora, ahorita, en la crisis, y Sudamérica desde las crisis anteriores, el IVA se está yendo a 19, 20, 21%. Eso es lo que está pagando. Pero ¿cuál es la importancia de esto? El IVA es una gran máquina recaudadora. Entonces, con esa gran recaudación, esos recursos se utilizan para gastar en todo lo que es importante. Eso es lo que permite gastar en infraestructura. Y eso es lo que permite gastar en materia social. Bachelet, candidata triunfadora, dije, eso lo citaba mucho, Bachelet, candidata triunfadora del Partido Socialista Chileno, en campaña, dijo, voy a aumentar el IVA de 18 a 19% porque la educación chilena requiere más dinero. Y ese 1% va a una causa muy importante, la educación. Ese es un caso en que así se preocupa. Creo que aquí hay que reconocer
no se aprovechó, quizás desafortunadamente, que con mucho valor los senadores Beltrones y La Bastida destruyeron en el PRI un mito, que era que el IVA era un impuesto que afectaba más a los pobres, en alguna medida básica. ¿Qué es lo que pasa con el IVA? En el IVA, ¿quiénes son los que más consumen? Los que más consumen son los ricos, son los que más consumen, son los que más gastan. Gastan 10 veces más que el 10% más pobre de México. Pues, ¿qué pasa? Que con el IVA estamos, con la tasa cero en alimentos, estamos subsidiando a los ricos en 70%. Es un subsidio monstruoso. O sea, si se aplica la tasa, una tasa de IVA pareja a los ricos, eso da 150,000 millones de pesos. Entonces, lo que el argumento es, con 150,000 millones de pesos, es un subsidio absurdo a los ricos, podemos al 10%, podríamos hacer 3 programas de oportunidades completitos, con 150,000, porque los grupos más bajos de la población pagan muy poco IVA. Entonces, pagan poco, se les podía dar, mira, pagaste IVA, es muy problemático aquí, en los alimentos es muy importante, te lo regalo, pues. Con 150,000 millones puedes hacer lo que quieras. Entonces puedes hacer 3 programas de oportunidad, puedes hacer salud para todos en forma efectiva. Entonces, eso creo que es muy importante. Otro, sí, yo creo, increíblemente no se ha manejado, un impuesto sobre transacciones financieras. ¿Sí? Los bancos nos ponen impuestos todos los días, porque nos cobran todas las comisiones, todo por eso. Esa es una forma de impuesto que hacen los bancos sobre los que consumimos servicios financieros. Una comisión es muy parecida. En Brasil pusieron un impuesto chiquito, 0.5%, sobre transacciones financieras, todas, y con eso recaudaron 1% del producto, que serían 130,000 millones de pesos. Esto lo metió otros países con su impuesto sobre transacciones financieras. Aquí nadie habla de esto. Para mi gran sorpresa descubrí que en Londres, eso es casi un impuesto del timbre. Sería decir, bien, sobre cheque chiquito, no cobramos. Si uno checa un cheque de 100,000 pesos, pues se paga un impuesto de timbre que sería 0.5%, se recauda mucho. En Londres, por cada transacción de bolsa, hay un impuesto, es el país más liberal del mundo. En Londres se paga un impuesto de timbre sobre cada transacción de bolsa. Ese es otro que vale la pena. Impuesto sobre la renta, personas morales. Ese no debe ser visto como un impuesto recaudatorio. Ese es un impuesto que debe fomentar la competitividad de nuestras empresas. Por supuesto que hay que cobrarles, hay que cobrarles por supuesto. Pero no hay que cobrarles tanto que se crucen la frontera y se vayan a Estados Unidos. Yo aquí lo que hemos propuesto es un impuesto, lo que finalmente recauda en las empresas es el IEP. Ha sido 16, 17, 18% de impuesto de control, no hay base especial de tributación, es un piso para todos. Ese sí lo pagan todos. Es incluso tener un impuesto sobre la renta de las personas morales del 30% que nadie paga. Lo que pagan es el tiempo, que es 16, 18%, que es un impuesto que deben de pagar todos. Y yo que esa es la que debe ser la tasa, un impuesto de alrededor de 20% para que las empresas inviertan más y quitar el YETO. El YETO es un impuesto de control, no tiene que haber dos impuestos, puso el impuesto de la renta del orden de 20%. Un país que llegó a crecer 9%, un país industrial, Irlanda, no anda lejos. Tasa máxima a personas físicas, 42%, a los más ricos. Sí. IVA, 17%. Tiene una tasa cero. Pero voy a decir, sí se necesita una canasta básica. Si tenemos un IVA parejo, como lo plantearon La Bastida y Beltrones, una canasta básica, donde entren todos los productos básicos de la canasta básica, canasta bastante amplia, que no le pegue a los alimentos básicos del país. Eso es genial. Pasa en Irlanda y pasa en Estados Unidos. Me imagino que no sabe cuál es el origen de la minifalda. El origen de la minifalda es que en Inglaterra se pagaba tasa cero sobre ropa de niños y niñas. Entonces, ¿cómo se llama? La ropa de niños y niñas, las faldas las medían por centímetros, tantos centímetros. Entonces, bueno, al pagar tanto, si te dan falta de tantos centímetros, era tasa cero. Entonces a alguien se le ocurrió la genialidad, pues vamos a hacer faldas de tantos centímetros, pero vendérselas a los adultos. Y entonces uno iba a Inglaterra y compraba minifaldas para los jóvenes, vamos, con buenas piernas,
pagaban tasa cero, como la Litis. Y sí caían cosas interesantes. Finalmente, perdón, paso a una tasa básica para empresas y una más baja para pymes. Paso a una cosa que es muy importante aquí en el Estado de Puebla, primero, reformas al pacto fiscal. La ley de coordinación fiscal es absolutamente obsoleta, agotada, así lo dice claramente nuestro nuevo proyecto. El federalismo fiscal, para algunos todo se ha distorsionado completamente. Para algunos el federalismo fiscal es feudalismo fiscal o charolismo fiscal, significa simplemente que los estados pasan la charola, ¿verdad? Porque el gobierno les dé más. Pero para otros es simplemente un centralismo hacendario terrible, porque la Secretaría de Hacienda controla el ritmo de desembolso de las participaciones, le da más rápido a quien le cae bien y más lento a quien le cae mal, y todo tiene que negociar con la Hacienda y con la Cámara de Diputados en alguna medida, como lo dice el documento, cuál es la tajada que nos toca. Hay que definir bien las responsabilidades de gasto a cargo de cada nivel. Hay un serio problema con todos los estados están sufriendo un serio problema con la transferencia de las responsabilidades del gasto educativo, que es un problema terrible. Hay muchos estados que una parte importante del presupuesto se lleva en el gasto educativo. El otro, para recibir apoyo federal en inversiones, te piden par y paso, ¿sí? Yo te doy 10 pesos y tú pones 10 pesos. Con esos dos factores hay muchos estados que han ido a la deuda porque no les queda otra, porque la educación y el paripaso se lleva todo. Si se definen bien las posibilidades de gasto, puede haber un aumento en participaciones. Los estados municipios, lo subraya el documento, tienen un sistema de transparencia y rendición de cuentas todavía peor que la federación, que es decir. Entonces, rendición de cuentas y transparencia es muy importante. La cuenta pública no funciona bien. Lo que ahora hizo grandes encabezados es la cuenta pública del 2010, estamos en 2012, tarda mucho tiempo. Hay que hacerlo mucho más oportuna, o sea, preliminar, pero estamos en la cuenta pública, estaríamos viendo la del año pasado y en paralelo la de todas maneras, pues, con lo poco que hace y con el retraso que hay, ya ven el escándalo que hizo, básicamente la cuenta pública demuestra que la actual administración básicamente tiene enormes elementos de opacidad, corruptelas, corrupción, subejercicios y todo lo que gusten y mal. El cobro del predial es una zona de desastre. El predial en México recaudaba 0.3% del producto, el promedio normal es de 3%. Bueno, lo que pasa es que también están exentos. Alguien nos habló hace poco, digamos, es que mucha gente no paga predial. Pemex, que creo que no le falta dinero, no paga predial, CFE no paga predial. Me decía el tema escabroso, y yo digo, las iglesias no pagan predial. Entonces, hay muchos que no pagan predial. Y hay excepciones. Entonces, ahora, para que paguen predial, tiene que haber una reforma del registro público de la propiedad, del sistema catastral, y hay en los 3,000 y pico de municipios, hay 1,000 que no pueden cobrar, no tiene forma. Eso tiene que cobrar la instancia superior, o sea, el Estado. No tiene forma de meter predial. Entonces, ahí hay también. El agua tiene que cobrarse. El agua es un bien enormemente escaso, enormemente escaso. Vemos por todas partes que está la gente abriendo la manguera, ¿verdad? Y la dejan abierta 3 horas. Tienen que cobrar una tarifa progresiva, con medidores. Las gentes de bajos ingresos no deben pagar agua, pero el que tiene una casota grandota que deja abierta la manguera tiene que cobrarse el agua. Esa es también una mina. Algún director de Conagua dijo: es que si a mí me debe cobrar agua, recauda casi tanto como Pemex, y no andaba lejos. Entonces creo que eso también es muy importante. Finalmente toco normas fiscales, ese tema es muy importante. Las normas fiscales es un tema de actualidad que no está cubierto en el documento, en el nuevo pacto. En Europa acaban de establecer, propuesta alemana, un pacto fiscal. Ese pacto fiscal tiene que entrar en la Constitución y implica que todos los países de la Unión Europea no pueden tener como regla fiscal
un déficit fiscal no puede ser superior al 0.5% del producto, léase, no puede tener más que equilibrio fiscal. Ese es un fundamentalismo fiscal casi criminal. Si se aplica la regla del equilibrio fiscal a lo largo de la Unión Europea y la aplican los griegos, lo van a lograr, pero se va a morir el 10% de la población griega en aras de lograr este fundamentalismo fiscal del 0.5%. Ahora, en México, sí la ley de responsabilidad hacendaria establece que México tiene que tener en principio un equilibrio fiscal, pero sí establece que si las condiciones del país lo ameritan, de hacer una recesión, puede haber déficit. Yo creo que eso no es suficiente. Hoy se puede mencionar muy bien Beto Cano Vélez. Ahorita hay que decirlo, la Secretaría de Hacienda está a la derecha de la señora Merkel, porque la señora Merkel todavía no está en 0.5%, está por ahí del 3%, 4%. Pero nosotros, este año, el déficit fiscal es de 0.5% del producto. Es decir, ya hicimos lo que la señora Merkel quiere meter en la Constitución. Tenemos un fundamentalismo fiscal que está a la derecha de la señora Merkel y tenemos que permitir, mediante reglas no constitucionales, pero que el Estado mexicano pueda gastar un moderado desequilibrio fiscal, un déficit fiscal no de 0.5, de 1 o de 2% o de 3%, que fue la regla europea de Maastricht, para cuando hay recesión o estancamiento económico. Échese, ustedes nada más imaginen si se invierte, vamos a pasar un déficit de 0.5 a 2.5%. 2%. Ese 2%, alguien revisa ese 2% que tenga que invertirse en inversión. Si le meten 2% de inversión adicional, hay lo que los keynesianos llaman el factor multiplicador, ese 2% de inversión, ese déficit representa un crecimiento de 3% adicional, es decir, duplicamos el crecimiento del país. Bueno, ¿y qué pasa además? Si México crece, por ese 3 del 3 que tenemos ahorita más 3, más 6%, tenemos un déficit fiscal que se significa deuda de 2%, 2,5%. Pero una economía así, ¿no? Matemáticas, si crece al 6 y la deuda es de 2,5%, la deuda no solamente aumenta, sí baja como porcentaje del producto. Los pobres griegos están en el otro mundo, no crecen, tienen que hacer superávit fiscal, pues cada vez crecen menos, cada vez tienen más superávit fiscal y cada vez entran más en el ahí está el tema de las reglas, el tema de la cuenta pública y ahí está todo. Yo finalmente ya yo concluyo simplemente por decir, yo creo que el país realmente requiere como objetivo número 1 crecer a 6%. Si no crecemos a 6% con una generación de empleos, 1 millón de empleos al año que beneficiarán mucho a los jóvenes, pues yo creo que este país realmente no tiene salida. Y aquí en orden de los factores sí altera el producto, porque lo que tiene que hacer el gobierno y el secretario de Hacienda es desayunarse diciendo ¿cómo le vamos a hacer para crecer a 6% al año? Ese debe ser el objetivo nacional. El secretario de Hacienda y el gobernador del Banco de México se desayunan diciendo ¿cómo hacemos para ser campeones mundiales de estabilidad de precios y campeones mundiales en estabilidad? Eso no funciona. Y yo creo que aquí sí es muy importante que todos conozcamos estos temas, porque no podemos estar en el más de lo mismo. Que por cierto hay el riesgo en algunas campañas, no menciono nombres, pues que sí hacen un poco, sí, bueno, vamos a crecer, pero es pura retórica, porque luego después de que dicen, vamos a crecer, sí vamos a crecer, pero vamos a seguir con la estabilidad de precios, con el Banco de México, que actualmente solo se dedica a la inflación, con el equilibrio fiscal, que tiene que ser muy bajito. Pues está diciendo que hay que crecer, pero es pura retórica, en la práctica es más de lo mismo, lo que se nos ha llevado los últimos 10 o más años al estancamiento estabilizado. Pero para crecer necesitamos recursos, porque es el país que menos dinero recauda y el país que menos dinero gasta en infraestructura, gasto social y demás. Entonces crecer y hacer una reforma hacendaria de veras, para que nos dé dinero, pero para que nos dé dinero para gastar en lo que se necesita, que es inversión pública, infraestructura, que dé empleo, que hace hacer calles, caminos, etcétera, y por otra parte, un sistema
amplísimo de cobertura para que cada mexicano, esto que está como letra muerta en la Constitución, tenga derecho a la salud, tenga derecho a la vivienda y tenga derecho a una buena educación de calidad. Yo creo que es uno de los grandes retos que el país enfrenta. Muchísimas gracias por su atención, incluyendo algunas de las malas noticias que tuve que darles. Gracias.